Bueno, buenos días a los que me han saludado. Un gozo, los hemos extrañado el fin de semana pasado, fueron muchos de estar juntos y el pasado hemos estado en Carapachay y la verdad que honestamente los hemos extrañado, igual siempre oramos por ustedes. Así que bueno, vengo entusiasmado, con ganas de poder abrir las Escrituras y enseñarlas. Es un privilegio, lo hago con entusiasmo cada vez que estudio y pienso en este momento. Me entusiasma saber que Dios nos da este privilegio de abrir las Escrituras y por mucho tiempo el año pasado no lo hemos podido hacer de esta manera, así que bueno, un gozo. Así que les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Vamos a leer un poco raro lo que vamos a hacer hoy, pero bueno, está así el pasaje. Vamos a enseñar sobre la parábola del sembrador, pero tiene la particularidad esta parábola, que primero Jesús cuenta la parábola, después hay un paréntesis y después la explica. Entonces vamos hoy a estudiar la parábola, así que el paréntesis lo vamos a dejar para el próximo, dentro de 15 días probablemente, y vamos a estudiar hoy específicamente Mateo capítulo 13, versículos, vamos a leer 1 al 9 y después 18 al 23. ¿Okay? Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9 y versículos 18 al 23. Y versículos 10, la idea es estar predicando todo Mateo 13, solo ese capítulo toma todas las parábolas del reino. Así que después continuaremos 10 al 17, etc. Leo de la Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 60, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora leemos versículo 18, donde Jesús, ya en intimidad con sus discípulos, les explica esta parábola y les dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oramos. Señor, queremos agradecerte porque podemos estar en esta mañana escuchando tu palabra y es un privilegio increíble pensar que estamos en un país donde por ahora podemos abrir las Escrituras y predicarla con libertad. Tú permites, Señor, que aquí en la costa se pueda estar haciendo esto. Tú has abierto nuestro entendimiento y si hoy estamos aquí queriendo alabarte, queriendo escuchar tu palabra, es por tu misericordia, porque tú has enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Como cantábamos, Señor, no podemos comprender por qué tú nos has amado, pero te alabamos por eso, Señor.
Y queremos rogarte que tú nos ayudes, Dios, porque también luchamos con oír tu palabra, luchamos con las distracciones, luchamos con nuestro pecado. Señor, luchamos con la incredulidad muchas veces. Por eso te pedimos, por favor, que tú estés obrando por medio de tu palabra. Tú prometes, Dios, usar tu palabra y por eso la predicamos. Y tú prometes también salvar a los perdidos por medio de la predicación de tu palabra. Y te ruego, Señor, que eso es lo que hagas en esta mañana. Que tú estés llamando a pecadores al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos todo para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Generalmente cuando predicase el Evangelio, o eso me solía pasar mucho en un momento, decís, sobre todo cuando te predica el Evangelio, nunca lo has oído, y te predica el Evangelio y vos lo crees, vos salís apasionado a contárselo a otros, y la primera reacción que esperás es que la persona le pase lo mismo que te pasó a vos. Vos entendiste el Evangelio, te diste cuenta que ibas al infierno, que por tus pecados estabas perdido, pero que Cristo murió por tus pecados y que si te arrepentís y crees en Él tenés vida eterna, y cuando vos entendiste eso decís, esto es increíble, esto es precioso, y salís a contárselo a todo el mundo. Y con pasión, cuando este nunca lo escuchó esto. Por lo menos eso me pasó a mí, que no venía de un contexto cristiano. Cuando yo le cuente esto a si este es un desastre, todos lo sabemos que es un desastre, así que él sabe que está al horno. Así que cuando yo le cuente que está al horno, y que la única manera de ser salvo es por medio de Cristo, seguro va a creer. Bueno, cuando uno va entusiasmado a hacer eso, pero te encontrarás que, claro, no todos creen. Y muchas personas a los cuales amigos, tal vez familiares, que les vas a predicar el Evangelio, se burlan de vos. Te lavaron la cabeza, eso es una secta, ahí están todos locos, no te dejan vivir. Bueno, pronto vos te das cuenta que apenas agarrás la Biblia y empezás a leer, que eso va a pasar. Sabés que no todos van a creer. Tal vez vas a la persona que te predicó el Evangelio y le contás lo que te pasó. Y bueno, te dice, es que no todos van a creer. No todos van a creer, algunos se van a burlar. Claramente, por algo Cristo ha terminado crucificado, porque muchos no le creyeron. Entonces, bueno, vamos a decir así, como que te empezás a adaptar a eso. Vos sabés que lo vas a predicar al Evangelio a algunos, y algunos no van a creer. Lo sabés, vos le vas a ir y algunos no van a creer. Pero la cosa se empieza a complicar cuando no solamente están los que creen y los que no creen, sino que hay otro tipo de reacciones. Te empezás a confundir cuando le predicás el Evangelio a alguien y esa persona te dice creer lo mismo que te pasó a vos. Ves en esa persona. Esa persona dice creer, dice que ama a Dios, que quiere seguir a Dios, y vos te entusiasmás, wow, acá es otro como yo. Pero al poco tiempo deja de seguir al Señor. Y eso nos confunde. Y tal vez le predicás a otro que asiente. Mirá qué interesante lo que me contás. Está bueno, la verdad que es interesante lo que me contás. Me interesa. Después seguimos charlando sobre esto. Pero ¿qué hay? Nunca lo seguís invitando, seguís hablándole, nada. Y todo eso nos empieza a confundir. Y esto me ha pasado a mí, tal vez te pasa a vos, cuando el tiempo pasa y ves que la gente no se convierte, tal vez empezás a dudar del Evangelio. Tal vez pensás que, ya el Evangelio ya tal vez no es tan efectivo. Tal vez hace 2000 años era efectivo porque Pedro predicaba y se convertían 5000, pero hoy capaz el Evangelio, ya la sociedad cambia tanto que el Evangelio ya no es tan efectivo. Y nos pasa cuando predicamos mucho el Evangelio y no vemos conversiones, empezamos a dudar. Es que, ¿será que están así? ¿Será que ahora ya no tengo que predicar más el Evangelio? ¿Será que ahora tengo que hacer otra cosa? ¿Será que ahora la iglesia debe tomar otro rumbo? Porque el Evangelio era para hace 2000 años, ahora ya debemos hacer otra cosa. Bueno, esta parábola nos anima. Esta parábola, cuando empezamos a pensar que el Evangelio ya no es tan efectivo, esta parábola nos anima porque ese es el propósito de esta parábola. Es enseñarnos que no todos van a creer. Y no solamente que no todos van a creer, sino que de los que no creen hay personas que tienen distintas reacciones. No solamente todos no creen, sino que de los que no creen hay personas que tienen distintas reacciones. Y eso es lo que vamos a ver en este texto. Vamos a ver 4 reacciones
que tendrán las personas cuando le prediques el Evangelio. 4 reacciones que tendrán las personas cuando le prediques el Evangelio. En primer lugar, algunas personas rechazarán a Cristo. En segundo lugar, algunas personas creerán por poco tiempo en Cristo. En tercer lugar, algunas personas amarán más a este mundo que a Cristo. Y en cuarto lugar, algunas personas se entregarán por completo a Cristo. Así que 4 reacciones con las cuales inevitablemente te vas a encontrar cuando prediques el Evangelio. Algunas personas rechazarán a Cristo, algunas personas creerán por poco tiempo en Cristo, algunas personas amarán más a este mundo que a Cristo y algunas personas se entregarán por completo a Cristo. Y cuando nos encontramos en este punto del Evangelio, sabemos que los Evangelios no son 100% cronológicos, y menos Mateo. Mateo va agrupando temas. Y sabemos que cuando nos encontramos en Mateo capítulo 13, nos encontramos más o menos al final, sobre el final del segundo año del ministerio de Jesús. Se calcula más o menos que Jesús tuvo 3 años de ministerio. El primer año de ministerio de Jesús conocemos muy poco, sabemos algo del Evangelio de Juan, pero muy poco. El segundo año de Jesús estuvo caracterizado por su fama. El segundo año es el año auge, donde muchas de las cosas, no casi todo está sobre el tercer año, porque todo está sentado en la cruz, pero muchas de las cosas que leemos están en su segundo año. Y esto es lo que pasa acá. Jesús está en su segundo año de ministerio y mucha gente le sigue. Noten conmigo en capítulo 12, versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y escribe Mateo, y le seguía mucha gente. Noten capítulo 13, lo leímos recién, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, versículo 2, perdón, y se le juntó mucha gente. El segundo año de Jesús fue un año donde un auge de gente había. Muchas personas le seguían. Leemos otros pasajes, por ejemplo, que Jesús no tenía tiempo para comer. Era tanta la necesidad, tanta la gente que Jesús no podía comer. Había veces que Jesús se tenía que apartar porque la gente parece que lo iba a aplastar. Pensaba que Jesús no tenía guardaespaldas. Y toda la gente quería estar con él, quería tocarle. Y la gente se le echaba encima. Bueno, vemos que Jesús alimenta a más de 5.000 personas que lo estaban siguiendo. Vemos que hay un hombre un paralítico que tiene unos amigos, que era tanta la gente y no podía entrar por la casa que hacen un agujero en el techo. Leemos en los versículos anteriores, en el pasaje paralelo de Marcos, que la familia, cuando Jesús estaba enseñando en una casa, la familia lo manda a llamar porque no podía entrar de la cantidad de gente que había. Así que, en este momento, cuando Jesús cuenta estas parábolas, Jesús era muy famoso, sumamente famoso. Pero no solamente la fama de Jesús va creciendo, sino también su segundo año está caracterizado porque la oposición va creciendo. Así como su fama va creciendo cada vez más la gente se opone a Jesús. Entonces empiezan a surgir dudas. Juan el Bautista, que estaba preso, lo habían metido preso Herodes, se pregunta, Juan el Bautista recuerdan, en Juan capítulo 1 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en este momento, Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eras vos el que habías de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista está confundido. ¿Cómo puede ser si vos sos el Mesías? ¿Cómo puede ser que la gente no crea en vos? Si vos sos el Mesías, ¿cómo puede ser que todavía no derrocaste al Imperio Romano y te pusiste a gobernar? ¿Cómo puede ser? Bueno, toda esta situación confunde a sus discípulos, confunde a Juan el Bautista, y también esta situación confunde a sus discípulos. Entonces Jesús, en capítulo 13, enseña lo que se conoce como las parábolas del reino. Jesús les está explicando, y por eso es muy importante que entendamos no solamente esta, sino todas las parábolas, porque a nosotros nos pasa lo mismo, nos confundimos. Cuando empezamos a ver que le predicamos a la gente y no cree, nos confundimos. Cuando vemos que hay gente en la iglesia que no es creyente, nos confundimos. Cuando vemos que la iglesia no crece, nos confundimos. Y Jesús, a través de estas parábolas, lo que se conocen como las parábolas del reino, explica cómo funciona el reino de los cielos.
¿Cómo es Jesús que vos tenés tanta fama, pero hay los líderes religiosos que te tienen que recibir se oponen? ¿Cómo puede ser? Bueno, y Jesús les explica. En esta parábola les explica que no todos van a creer, no todos van a creer. En la parábola del trigo y la cizaña, la veremos en otro momento, les explica que no todos los que están en la iglesia son creyentes. En la parábola del grano de mostaza, el Señor Jesús les explica que el crecimiento de la iglesia es impredecible. Es algo pequeño que crece de una manera que no se puede saber cómo ha crecido tanto. El grano de mostaza lo mismo. El crecimiento de la iglesia es misterioso, no sabemos cómo es. La parábola del tesoro y de la perla nos enseña que algunos están buscando el reino de los cielos y otros se lo encuentran de casualidad. Bueno, y nos explica Jesús cómo funciona el reino de los cielos. Bueno, y en esta parábola Jesús nos enseña que no todos creerán en Jesús. No todos creerán en Jesús. Pero es importante, antes de eso, entender cuando leemos una parábola, como las que vamos a estar estudiando, no todas las metáforas de las parábolas tienen una enseñanza en sí. Por ejemplo, ¿y por qué digo esto? Porque acá habla de la tierra, lo vamos a ver, son los corazones. Y acá habla de tierra buena. Entonces alguien puede decir, pero yo pensé que en la Biblia decía que no había gente con corazón bueno. Bueno, es verdad, no hay gente con corazón bueno. Acá Jesús no está enseñando que hay gente con corazón bueno, sino está enseñando que hay gente que va a recibir a Cristo, punto. Acá, tal vez vos leyendo esta parábola decís, bueno, Dios no es soberano en la salvación, no es soberano. Acá, mira lo que dice la parábola. El sembrador salió a sembrar, y bueno, y después cada uno decide. Bueno, en un sentido cada uno decide, pero en otro sentido Dios es soberano en la salvación, lo sabemos. Pero no es el punto de la parábola enseñar si Dios es o no es soberano en la salvación, no es el punto de la parábola. El Señor Jesús quiere enseñar un punto y todo lo que rodea a esta historia contribuye a ese punto. ¿Ok? O sea, no es que dice, corazón bueno, entonces hay gente con corazón bueno. Entonces el sembrador se va a sembrar y cada uno decide, entonces Dios no es soberano en la salvación. No. Dios es soberano en la salvación, Efesios 2, 4, 5, Juan 6, 44. El punto de Jesús acá es cómo van a reaccionar las personas. ¿Cómo? Bueno, no todos van a creer. Y lo primero que vamos a ver, antes de meterlos en los resultados, es en la tarea de todo creyente. Noten que dice, versículo 3, el sembrador, versículo 3, he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, en este caso, no es como, pero ¿alguien tiene un vasito de agua o un caramelo? Acá, me tomo el agua de mi hija. En este caso nos dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar, no se identifica quién es el sembrador. En la parábola del trigo y la cizaña dice el Hijo del Hombre es el que siembra la palabra. En este caso no sabemos, porque el punto de esta parábola es, no importa quién es el sembrador acá. No importa. Noten versículo 18, donde explica la parábola. Dice Jesús, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino. Fíjense que en la explicación ni aparece el sembrador. O sea, no se dice nada del sembrador. Se dice que el sembrador se va a sembrar y cuando explica la parábola no dice el sembrador es el Hijo del Hombre. No importa quién es el sembrador. Porque el punto acá es que las personas no se convierten según quién es el que le predique. A veces pensamos que es así. Que si le predica... Si a este le predica a fulano, se va a convertir. No, si escucha esta predicación, se convierte seguro. Si escucha acá, no sé, a Paul Washer, que pasa la predicación a la juventud, se convierte seguro. Es que no importa quién predique, no importa. El punto es que se predica la palabra. No importa si es elocuente, si no es elocuente, si vos sos un fenómeno y sabes griego, hebreo, no importa. El sembrador acá es anecdótico, no importa quién es el sembrador. Jesús fue el mejor predicador de todos y no se convirtieron tantos. Y Pedro, tuvo sus fallas y se convierte en 5.000.
Bueno, porque no importa. Acá el punto es que Jesús da por sentado que todo creyente va a salir a sembrar. Eso es lo que debe hacer. Eso es lo que Jesús hacía. Nos dice en Mateo 4:23 que Él iba por todas las aldeas predicando. Eso es lo que hacen los discípulos cuando son perseguidos en Hechos 8:4. Cuando viene la persecución dice que las personas por donde iban predicaban el Evangelio. Porque eso es lo que todo creyente tiene que hacer. No es una cuestión de quién predique el Evangelio. A veces, y yo también lo pienso a veces, bueno, si le predica este o le predica aquel, no importa. Si lo que vos estás exponiendo es claramente el Evangelio, estás cumpliendo con la gran comisión. Así que tu tarea y mi tarea de todo creyente es sembrar la palabra. Eso Jesús lo da por hecho. Todo creyente va a ir por su vida, Mateo así termina, ir y hacer discípulos. Bueno, la idea es, mientras vayan, o sea, en su caminar diario, cuando estás en tu trabajo, cuando estás con tu familia, cuando estás con tu vecino, sembrar la palabra. Esa es tu tarea. Tu tarea no es salvar personas, y eso es lo que nos confunde. Tu tarea no es salvar personas. Tu tarea es predicar, y mi tarea es lo mismo, es predicar el Evangelio. Ahora, cuando prediques el Evangelio, bueno, sabe que te vas a encontrar con distintas reacciones. Y leemos la primera, versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y ahora Jesús explica a qué se hace referencia con esto en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La primera tierra es aquella en la cual no surge ningún efecto. Repito nuevamente, la tierra son los corazones. La primer tierra es aquella en cual la palabra no causa absolutamente ningún efecto. En Palestina, muchos caminos atravesaban los campos sembrados, y como pasa en cualquier lugar, cuando vos pisás mucho un césped o un terreno, se termina endureciendo y se hace un camino. Por eso te ponen el cartel, ¿no? No pisar el césped. Porque cuando vos caminás mucho por un lugar, se hace un camino. Y esa tierra se vuelve dura. Entonces cuando el sembrador en ese momento sembraba, el viento hacía que algunas de las semillas se vayan al camino, y la semilla quedaba ahí en la superficie, y venían las aves, y simplemente se comían con facilidad esa semilla. Y Jesús dice que esa persona, ese terreno, es el que oye la palabra y no la entiende. Ahora te va a pasar, tal vez, lo que a mí me pasa cuando leo esto. Y decís, pobre persona. No es su culpa, pobre persona, no es su culpa, es que no la entiende. Es que no tiene la capacidad de entenderlo, ¿no? Capaz hay que explicarle mejor, porque tal vez no fui tan claro, es que no entiende porque tal vez no tiene capacidad intelectual para entenderlo. Tal vez te sentís como, no sé, retando a un nene de 5 años porque no entiende física cuántica. Bueno, un nene de 5 años no va a entender física cuántica. Entonces vos tal vez, cuando lees que esta tierra es el que escucha la palabra y no la entiende, pensás que tal vez hay un problema de intelecto. Y cuando encima lees a esto, encima que no la entiende, lees que viene el diablo y arrebata esa semilla, decís, pero pobre persona, pobre hombre, pobre mujer, pobrecita. Bueno, acá no es un problema intelectual. Cuando Jesús dice que el que no la entiende, no está diciendo que la persona no puede comprender, sino que el que no la entiende no es por un problema intelectual, sino es por un problema de corazón. Porque en el versículo 15, noten conmigo, habla de entender con el corazón. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los oídos y oigan no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. O sea que no es que no entienden con el cerebro, o sea, no es que no pueden comprender los datos del Evangelio. Es que estas personas no pueden entender con el corazón el Evangelio. Y además de esto, Jesús manda a personas a entender. Yo se los leo, Mateo 15:10, dice Jesús. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. 2 imperativos.
oíd y entender. Hay un mandamiento a escuchar relacionado a entender las Escrituras. Vos no le podés decir a un nene de 5 años, entender física cuántica, no lo va a entender. Pero Jesús les está mandando a las personas a entender. Bueno, hay una responsabilidad, o sea, parece que estas personas no entienden porque no quieren entender. Y hay un versículo clarísimo que explica esto. Yo se los leo, se encuentra en Juan 8:43. El Señor Jesús hace esta pregunta, muy interesante. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y el Jesús da la respuesta. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis? Porque no podéis escuchar. Porque, y ahí Jesús está teniendo una controversia con las personas. Porque no quieren escuchar. Así que ellos entendían el Evangelio, pero lo estaban rechazando de forma directa. Y en el contexto de esta parábola, estas personas son los fariseos. Son los fariseos que no quieren, no es que no entienden porque tienen un problema intelectual, porque los fariseos eran personas muy inteligentes, sino que el punto de ellos es que ellos no quieren recibir el Evangelio. Y eso lo vemos, noten conmigo por favor en capítulo 12, ahí en el contexto. Capítulo 12, versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, cuando la gente decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahí en el contexto Jesús había sacado un demonio y las personas estaban preguntando, ¿no es este el Mesías? Y los fariseos están viendo que ya no, como que se les están, ya no saben qué hacer los fariseos, ya no saben qué hacer. Y como no saben qué hacer, no le pueden decir, no, eso es mentira, porque lo acaban de ver la gente. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, le atribuyen esa sanidad al diablo. Ellos están entendiendo lo que está pasando, pero ellos están resistiendo a Jesús. Por eso esta parábola, cuando Jesús cuenta esta parábola, se está refiriendo a los fariseos, que están viendo sus milagros, están escuchando la enseñanza de Jesús, son personas que conocen la Escritura. Por eso Jesús en otra ocasión le dice a los discípulos, ¿a ustedes les parece que las Escrituras tienen la vida eterna? Bueno, ellas son las que dan testimonio de mí. Los fariseos eran eruditos en Biblia. Así que ellos no es que no la cazaban, es que ellos no querían creer. No querían creer. Así que el problema acá, el que no la entiende, no es un problema intelectual, es un problema moral, es un problema de corazón. Por eso el Señor Jesús termina la parábola, noten en versículo 9, con un mandamiento. El que tiene oídos para oír, oiga. El que está sensible al Evangelio, escuche. Pero no escuche en el sentido de, bueno, escuchar nada más, sino abrace el Evangelio. Y comienza con el mismo mandamiento la explicación de la parábola en el versículo 18. Oíd, es un imperativo. Oíd pues vosotros, escuchen bien. Porque hay algunos que no quieren oír el Evangelio. Bueno, estas son las personas a las cuales vos le predicás el Evangelio y lo rechazan abiertamente. Son personas a las cuales vos le predicás y se te burlan, le predicás y se te ríen, abiertamente te dicen que estás loco, abiertamente se ríen de tu fe. Bueno, estas son las personas de corazón duro, que no quieren recibir el Evangelio. Y te vas a encontrar con personas así. Pero no solamente vos, siempre hubo personas así. Una de las cosas que nosotros, un concepto errado que tenemos de la Escritura, es pensar que cuando Pablo predicaba todos se convertían. No sé si yo tenía ese concepto, que cuando Pablo predicaba, no hay, si te predica Pablo, o te convertís, no hay otra. Bueno, la realidad es que no es así. Pablo fue resistido, en Tesalónica se tuvo que ir porque había personas que lo perseguían. En Atenas, después de predicar el Evangelio, cuando habla de la resurrección, la gente se le burla y le dice, bueno, está bien, después te vamos a ir sobre esto. Cuando él está en Listra, lo apedrean al punto de que lo tienen que sacar arrastrando como si estuviese muerto. Pablo no predicaba y todos se convertían. Pablo ha tenido, por eso cuando leemos el libro de los Hechos, muchas veces Pablo iba de ciudad en ciudad, porque lo echaban de todos lados a Pablo. Algunos creían, pero muchos no creían, y lo echaban. Y si lees el libro de los Hechos, sobre todo en su segundo viaje misionero, te vas a encontrar con eso. Con que Pablo se tiene que ir de un lado al otro porque lo quieren matar. Así que no todos reciben el Evangelio.
Bueno, lo vemos en el ministerio del Señor Jesús. Jesús está predicando a las multitudes, a muchísima gente, la gran mayoría no cree. Así que no tenés que desanimarte. Cuando le predicás el Evangelio y la gente a veces no se convierte, bueno, sabés que eso va a pasar. Cuando leemos de los misioneros, leemos sus biografías, muchos han predicado años para ver su primer fruto. Un misionero en China predicó 7 años. 7 años hasta ver su primer convertido. ¿Te imaginas? Estar predicando acá 7... Imagínate por un momento, nosotros, predicando 7 años el Evangelio, somos siempre lo mismo. ¿Te imaginas? 7 años, 10 años, somos siempre lo mismo. A veces empezás a pensar, ¿qué está pasando? Bueno, no te tiene que sorprender. No hay una falla en el Evangelio. No es que ahora la gente necesita otra cosa, los corazones son distintos, la tecnología, no. Siempre fue así. Así que en primer lugar, debes saber que cuando vas a predicar el Evangelio, algunas personas no te van a querer escuchar. En segundo lugar, algunas personas creerán por poco tiempo en Cristo. Y vemos que hay otro terreno. El segundo terreno es el de pedregales. O sea, es un terreno que parece bueno, pero abajo hay piedras. Entonces, cuando vos sembrás, eso parece que da fruto, pero en realidad las piedras no dejan que la planta eche raíces. Y dice el Señor Jesús, noten conmigo en el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Dice el versículo 20. Ahora Jesús explica qué es este terreno. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El primer terreno son los que abiertamente te dicen, estás loco. El segundo terreno nos confunde un montón y ha sido motivo de debate por mucho tiempo, hasta lo es hoy en día. Porque esta persona dice que recibe la palabra. Y no solamente dice que recibe la palabra, ¿de qué manera? Con gozo. Si vos, leamos por favor un momento del versículo 20 nada más, solamente el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Si el versículo quedaría ahí, te haría pensar al de la perla de gran precio o al del tesoro. Al del tesoro que va y con gozo vende todo lo que tiene. O sea, si vos agarrás al del tesoro y agarrás a este, en el momento de que les predicás el Evangelio, son lo mismo. Son lo mismo. Los dos reciben el Evangelio con gozo. Los dos aceptan con gozo a Jesús en sus corazones. Parece que lo aceptan con gozo. Son personas que les predicás y empiezan a venir a la iglesia. Le empiezan a compartir el Evangelio a sus familiares, a sus vecinos. Cada vez que te encontrás, te cuenta que le predicó el Evangelio a alguien nuevo. Esa persona que te viene le termina de predicar el Evangelio y lee su Biblia todos los días y te viene con 100 preguntas y te recontra preguntas y vos decís, te hace acordar a tu primer amor. ¡Wow! Mirá la pasión que tiene este por el Evangelio. Este es un creyente, ama a Cristo, lo único que hace es hablar de Cristo todo el tiempo. Te llama por teléfono y te habla de Cristo, te manda mensaje y te habla de Cristo. Este es un creyente. Y eso pasa muchísimo. Sobre todo, yo por lo menos, lo he visto mucho en los campamentos. En los campamentos creyentes me he hartado, de decir una manera, he visto muchísimas personas así. Personas que lloran por Jesús, personas que entusiasmadas por el Evangelio, que en esa semana de campamento, sobre todo jóvenes, van a entregar su vida por el Señor, aman al Señor, quieren vivir para el Señor, se quieren de misionero a China, al África, quieren hablar a medio mundo de Cristo, se levantan a las 2 de la mañana a leer la Biblia, parece que aman al Señor. Y cuando vuelven de ese campamento, al poquito tiempo, no aparecen más. Estas personas que tienen este amor por Cristo, cuando vuelven, entusiasmados por hablarle a otros de Cristo, y ven que les empieza a costar eso, lo abandonan. Cuando ven que hay un costo, La salvación es por gracia mediante la fe, no es por obras, pero en otro sentido hay un precio.
El Evangelio es una hermosa noticia, es un regalo de Dios. Es por gracia, eso es un regalo, eso es la gracia, un regalo. No nos lo ganamos, no podemos hacer obras. Dios no nos da la salvación porque nos portamos bien. Es por gracia, solamente por gracia. No es porque así ha tratado de vivir Lutero. Leyendo la Biblia, haciendo buenas obras, no pudo Lutero ganar la salvación. Hasta que se dio cuenta que era un regalo de Dios, que era por medio de la fe. Bueno, así es la salvación. Es por gracia mediante la fe. Es creyendo que por tu pecado mereces el infierno, pero que Dios ha enviado a su Hijo a morir por vos. Creyendo en Cristo. Arrepintiendo de tus pecados y creyendo en Cristo. Solo por la fe. Pero en otro sentido, tiene un costo. Tiene un precio. ¿Por qué digo que tiene un precio? Porque es gratis, pero al mismo tiempo cuando vos estás... El arrepentimiento es una vuelta a nu. O sea, vos estás yendo rumbo al infierno, abrazado a tu pecado, y cuando te predica el Evangelio y te das cuenta que estás yendo al infierno, abrazado a tu pecado, lo soltás y te das vuelta y corres a Cristo. Bueno, eso tiene un costo, claramente. Y Jesús habló de esto. Yo se lo leo en Mateo 10:37. Jesús dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y dice lo mismo el Señor Jesús, con otras palabras, en Mateo 8:34. Dice que llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Un discípulo acá no es una segunda categoría de creyente, es un creyente. Un discípulo es un creyente. Bueno, Jesús no está diciendo que vos tenés que hacer buenas obras para ganarte el cielo, jamás. Lo que Jesús está diciendo es que cuando vos te arrepentís de tus pecados y te volvés a Cristo, eso va a implicar que vos ya no vivís más para vos mismo. Ahora, vos no vas al cielo porque no vivís más para vos mismo, vos vas al cielo porque has creído en Cristo. Pero el creer en Cristo trae como consecuencia que vos ya quieras vivir para el Señor, aunque no lo hagas de forma perfecta. Eso implica que vos ya no quieras juntarte con la gente que vos te juntabas. Ya no querés. Ya no lo querés más. Eso implica que vos ya aunque a veces caigamos y sigamos pecando, vos ya no querés practicar más el pecado. Aunque a veces seguimos abrazados al pecado, vos ya no amás el pecado. Vos ahora querés vivir para el Señor. Y vivir para el Señor tiene un precio. Jesús dijo, todo el que quiere vivir justa y piadosamente, ¿qué cosa? Padecerá persecución. Así que si vos querés vivir para el Señor, y eso es lo que todo creyente quiere hacer, vas a tener dificultades. Bueno, esta tierra, dice el Evangelio, cuando ve la aflicción, cuando ve los problemas que tiene por querer en Cristo, ya no quiere más. Noten versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, y esto es por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando esta persona le empieza a predicar el Evangelio a otros, y ve que eso le cuesta, que es rechazado, le cuesta que sus familiares tal vez lo dejen de lado. Hoy no nos pasa acá en Occidente, pero sabemos que en Oriente, aún hoy en día, cuando una persona se convierte a Cristo, lo echan de la casa. Por eso Jesús dice, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es que vos tenés que odiar a tus padres. El punto es que Jesús tiene que ser lo primero en tu vida. Y hay personas, no sé acá, acá hay casos. Hemos escuchado tal vez de casos así. Pero no es la norma. Pero sabemos que en muchos casos vos creés el Evangelio, es igual a que te vas de tu casa. No hay manera. Y si sos una mujer, peor todavía, porque las mujeres en esas sociedades no tienen las posibilidades que tienen en esta sociedad. Así que les cuesta todo. Cuando esta persona, y ese es el contexto de Jesús, cuando estas personas se dan cuenta que hay un costo, lo abandonan. Y esto ha pasado. Jesús en Juan 6:60 predica el Evangelio de manera dura. Y escuchen lo que dicen las personas, yo se lo leo en Juan 6:60. Al oír muchos de sus discípulos, no eran creyentes, pero se les llama discípulos porque eran personas que estaban siguiendo a Jesús.
Dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos son los que cayeron en pedregales. Seguían a Jesús porque comieron gratis, todo fenómeno. Cuando escuchan la predicación dura del Evangelio, no, yo no quiero esto. No, si es así, no lo quiero, gracias. Bueno, eso es esta tierra. Y eso nos confunde. Eso nos confunde. Porque decimos, pero yo lo vi a esta persona apasionada con el Evangelio. Y esa es la controversia que trae. Esta es la semilla, esta es la tierra, perdón, con más controversia. Porque acá se levantan los debates. Pero son creyentes, porque dicen que reciben la palabra. Son creyentes que se apartaron. No son creyentes que se apartaron. Nunca fueron creyentes. Eran personas que parecían ser creyentes, pero nunca lo fueron. Y eso, déjame decirte que eso te va a pasar. Le vas a hablar a las personas del Evangelio que parecen creer y empiezan a venir a la iglesia y se apasionan con el Evangelio y les habla a todo el mundo. Y al poco tiempo cuando se dan cuenta que tienen que abandonar su pecado, no para ganarse la salvación, pero porque es lógico. Ahora si vos amás al Señor, ahora ya no querés vivir en pecado. Y cuando se dan cuenta que ya no pueden seguir a Cristo abrazados a su pecado, no, esto es mucho, dice. No, muchas gracias, pero yo me quedo con mi pecado. Gracias. No son creyentes. Nunca fueron creyentes. Y eso nos va a pasar. Nos va a pasar. A diferencia de personas que creen en el Evangelio y tratan de vivir para el Señor y caen, se dan la cabeza contra, como los niños cuando son chiquitos y están aprendiendo a caminar, se dan la cabeza contra el piso, contra la mesa, se hacen chichones, se lastiman, hay que llevar al hospital. Pero son creyentes, quieren vivir para el Señor. Y así les pasa a los creyentes, lo vamos a ver ahora en el último terreno. Así que eso nos va a pasar, vos debes saber que te va a pasar, le vas a aplicar el Evangelio a personas, van a parecer que son creyentes, pero se van a ir, porque nunca lo fueron. Así que algunos lo van a rechazar, en segundo lugar, algunos van a creer en Cristo por poco tiempo, en tercer lugar, algunas personas amarán más a este mundo que a Cristo. Noten versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron a la palabra. En el versículo 22 el Señor Jesús nos explica. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta persona no rechaza abiertamente el Evangelio. Esta persona no es como el primer caso, que te saca las patadas. No es como el segundo caso, que parece creer, que parece un creyente, sino este es alguien que parece tener un interés. No se compromete como el de la segunda, ni rechaza como el de la primera, pero parece tener un interés. Son personas que, contame un poquito más de eso, contame un poquito más. Yo estoy interesado, quiero saber un poco más del Evangelio. Dale, después paso por tu casa y charlamos y me contás un poco más, me interesa saber eso que me estás diciendo. Pero no hacen nada. Hay un ejemplo de esto. Por eso digo que toda esta parábola, donde cuentan estas reacciones, cada reacción la encontramos en la Escritura. Cada una de estas reacciones. Vimos en Juan 6, los que al ver el costo abandonan. Vemos los fariseos que rechazan abiertamente. Y también vemos personas que tienen un interés, pero no pasa un interés. Y eso lo leemos, yo se los leo en Mateo. Perdón, en Mateo no. Eso lo leemos. Bueno, no lo anoté, está creo que después en Mateo 18. Es el joven rico. Que el Señor Jesús, viene este joven tiene un interés por el Evangelio. A ver, lo voy a buscar, perdón. Está en Mateo 18. No, perdón, gracias. Mateo 19, 16. Ahí está. Mateo 19, 16. Este joven rico, dice el versículo 16, entonces vino uno y le dijo a Jesús, es el joven rico. Esta persona tiene un interés por el Evangelio, viene a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida tierra? Es como el que te dice, me interesa eso que me estás contando, vale, nos juntamos a charlar y viene y te escucha. Bueno, Jesús
le predica el Evangelio a este joven. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la Biblia? Este joven dice que cumplió la Biblia a la perfección, mentira. Entonces Jesús le dice algo más a este joven. Cuando este joven dice, todo eso, yo te digo, ok, todo eso como me dijiste lo cumplí. Bueno, ok, te falta una cosa, le dice. Noten conmigo versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Noten versículo 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven tenía interés por el Evangelio, quería seguir a Cristo, pero amaba más las riquezas de este mundo. Cuando se dio cuenta de que en un sentido eso le iba a costar sus riquezas, dijo, no, está bien, gracias, me quedo con el interés nada más. Y eso va a pasar. Personas que en un sentido no tienen un rechazo al Evangelio, les interesa, pero están más preocupados por las cosas de este mundo. Jesús dijo en Mateo 6 que no debemos afanarnos ni por la comida ni por el vestido, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dice eso Jesús en Mateo 6, 31 en adelante. Y el punto ahí no es que vos solamente tenés que leer la Biblia. No, si no tenés trabajo, anda a buscar trabajo. Si tenés que hacer lo que tenés que hacer. Pero lo primero debe ser el Señor. Ese es el punto de lo que Jesús está diciendo ahí. Pero estas son personas que no pueden poner al Señor Jesús en primer lugar. Son personas que te dicen, no, me interesa lo que me contás del Evangelio, me interesa, pero este domingo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. No, me súper interesa lo que me decís, la verdad, pero tengo que rendir un examen y este domingo no puedo ir. Al otro domingo. No, me encantaría ir, pero ¿sabes qué? Me quedó una reparación en casa. Tú haces una reparación en casa y bueno, no puedo ir este domingo tampoco. Pero me súper interesa lo que me decís, me súper interesa. Personas que te dicen, me encantaría la iglesia, pero ahora no tengo tiempo. No puedo ahora. Tengo que trabajar, tengo que alimentar a mis hijos, tengo dos nenes chiquitos, les tengo que dar de comer, los tengo que atender, ahora no puedo ir a la iglesia. Me súper interesa. No es que a mí no me interesa Jesús, me interesa Jesús, pero es que ahora no tengo tiempo. Son personas que las invitás, pero siempre una excusa. Y en un sentido, vamos a decir así, es una excusa válida en este sentido, en el sentido de que están preocupados. Está bien, claro que tenés que atender a tus hijos, claro que capaz tenés que hacer cosas en tu casa, claro que sí. Y no es que no tenés que hacerlas. El tema es que tenés que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hacerlo en otro momento. Bueno, no trabajes, tratá de conseguir tu trabajo. Bueno, no sé, reducí tu presupuesto y tratá de buscar la manera, tratá de esforzarte, no sé, dormir, no sé lo que sea. Tratá de hacerlo. Estas personas están tan consumidas por este mundo, en un sentido aman tanto este mundo, aman tanto las riquezas, que ese afán que todos tenemos en un sentido, por satisfacer las necesidades de este mundo, ahoga la palabra. Alguien dijo algo que me encantó. Cuando esta persona, hablando de este terreno, cuando esta persona es pobre, se engaña a sí misma pensando que si solo fuera rica, sería feliz. Cuando es rica, o sea, llegó a ser rica esta persona, se engaña a sí mismo imaginando que solo si fuera más rica, estaría satisfecha. Como si las riquezas materiales pudieran garantizar el contentamiento en cualquier circunstancia. Las riquezas lo engañan. Estas personas piensan que está bien lo de Jesús, me encanta, pero mi verdadera felicidad me lo dan las cosas materiales. A veces vamos con mi esposa por el golf y todo el tiempo decimos, ¿no? Imaginás vivir en esta casa, mirá, wow, mira esta casa, mira este auto. Y uno piensa, ¿no? Wow, si tuviese esta casa, yo serías el hombre más feliz del mundo. No, la felicidad está en el Señor, pero estas personas no quieren soltar las riquezas, no quieren pagar el precio. Así que son personas que te dicen, después voy a oír. Y ¿sabes qué te va a pasar? Le vas a predicar el Evangelio a alguien y te va a decir, buenísimo lo que contás, me encantó. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Después seguimos charlando. Pero, precioso, hermanos, si la parábola quedaría ahí, nos pondríamos a llorar, nos queríamos. Pero preciosa, algunas personas creerán en Cristo. Ese es el cuarto terreno. Algunas personas se entregarán por completo a Cristo. Noten versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60 y el cual a 30 por uno.
el que tiene oídos para oír, oiga. Y bueno, y Jesús explica la parábola, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, la palabra es la idea, y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este es el único terreno que es un verdadero creyente. Y recuerdo cuando Jesús dice que es la buena tierra, no es que hay personas con corazones buenos que aman a Dios, porque Romanos 3 nos dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. En Génesis capítulo 6, cuando Dios, vamos a decir así, mira el cielo y ve la tierra, dice que el corazón del hombre está de continuo a hacer solamente, únicamente el mal. Así que esta buena tierra no son personas que aman a Dios, que naturalmente les sale, a veces le hablas a pronto y dices, no, yo desde chiquito amo a Dios. Bueno, Dios te estaba buscando tal vez, pero vos no amabas a Dios. O por lo menos no al Dios de la Biblia. Porque no hay personas con corazones buenos. Ahora, y tampoco el punto acá, como dije antes, es decir que Dios no es soberano en la salvación. Dios es soberano en la salvación. Lo veremos en otra parte, no en este mensaje, en otro. Sino el punto acá es que hay, y recuerden, toda esta ilustración es para enseñar un punto, y el punto es que no todos van a creer. Va a haber distintas reacciones, pero algunos creerán. Y esta es esta tierra. Algunos abrazarán el Evangelio. Pero este terreno es muy similar al segundo, pero ¿cuál es la diferencia? Que permanece. Y eso es lo que hace un verdadero creyente. Un verdadero creyente permanece en el Evangelio. Lo hemos enseñado en otra ocasión. Un verdadero creyente permanece creyendo, porque Dios lo hace permanecer. Un verdadero creyente no es solamente el que asiente a ciertas verdades, no es el que vino por un tiempo a la iglesia, no es el que creyó alguna vez, es el que se mantiene creyendo. Si vos entendés el Evangelio no es suficiente. Si vos asentís al Evangelio, con que te canta, muy lindo lo que me contás, precioso, qué lindo esto que me dijiste, nunca lo había escuchado, qué lindo. Eso no es evidencia de que sos un creyente. La evidencia de que sos un creyente es amás al Señor, amás su palabra, amás a los hermanos, aborrecés el pecado, anhelás vivir para el Señor. Esa es la evidencia de que sos un creyente. ¿Hay fruto que permanece o no hay fruto que permanece? Ese es el punto. No solamente si hay un frutito, algo ahí como cuando haces una huerta y dices, mira, me salió el primero, se murió. No, es si ese fruto permanece. Esa es la única manera de saber si una persona es creyente. Pero este texto nos da un detalle que me encanta acá, y a veces pasamos por alto, y a veces eso nos confunde en saber quién es un creyente y quién no. Dice que unos darán a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. El punto acá es que no todos tienen la misma conversión. A veces pensamos que una persona es un creyente si se convirtió como se convierte Pablo, ¿no? Que ahí de pronto la persona hace un cambio radical y se va a las misiones. A veces pensamos que una persona es creyente si de un día para el otro lo dejó absolutamente todo y está en África predicando el Evangelio. Bueno, va a ser una evidencia esa, pero no es la única evidencia. No todos tienen la historia de Hechos del apóstol Pablo, no está para enseñarnos cómo es una conversión. No es que si una persona no tiene la conversión exactamente del apóstol Pablo, no es un creyente. Porque no todos dan el mismo fruto. Y tenemos un ejemplo en la Escritura. Nicodemo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo se convirtió Nicodemo? ¿Sabes? Lo vemos que en Juan 3 el Señor le predica. Lo vemos más adelante, si mal no recuerdo, es en Juan 9, que todavía él sigue con los fariseos. Y él le dice, ¿juzga alguno a una persona si antes no la escucha? Pero él está entre los fariseos ahí. Y lo vemos al final yendo a pedir el cuerpo del Señor. ¿Cuándo se convirtió Nicodemo? No sabemos. No fue como el apóstol Pablo. No es que cuando Jesús le habló, volvió ahí, pateó la puerta de la sinagoga y le dijo, ustedes son todos unos hipócritas. No sabemos en qué momento. Pero hubo fruto. Hubo fruto. E incluso, voy a decir otra cosa, tampoco sabemos muy bien cuándo se convirtieron los apóstoles. Tampoco lo sabemos. Hasta si vos lees la historia de Pedro, algunos debaten cuándo se convirtió Pedro realmente. ¿Fue en Mateo 16? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Porque no
no todos tienen la misma conversión en ese aspecto, en el sentido de los mismos frutos. Algunas personas es más, o sea, la salvación es un momento, pero en algunos es más un proceso en el sentido de que les predicás, y en algún momento le cayó la ficha y no sabes en qué momento. Y he escuchado testimonios así y nos cuesta a veces, porque yo no tuve esa conversión. A mí me predicaba el Evangelio y lo entendí, listo, ok. Y hay personas que les predicas el Evangelio y te dicen, yo no sé cuándo creí. Y no sé si han escuchado el testimonio de Santi, pero es algo así. No sé cuándo creí, no sé. Como vengo a la iglesia de chiquito, en algún momento me cayó la ficha, no sé. Me hablaron tanto, y en algún momento esa mecha prendió y lo entendí. Y no sé cuándo, no sé si fue a los 14, a los 15, a los 20, no sé. Y otros lo saben muy clarito. ¿Cómo te convertiste? Así me predicó este Evangelio y abandoné todo. Y bueno, hermanos, así van a ser las conversiones. Pero el punto ahí es que, ¿por qué sabemos que es un creyente, aunque no sabemos muy bien el momento? Porque permanece. Porque aunque capaz se convirtió y pasa a veces que vos le predicás el Evangelio a alguien, y ese al que vos le predicaste el Evangelio termina siendo tu maestro. Bueno, Dios le da un crecimiento tremendo. Bueno, así pasa. Pero el punto es que permanece. Así que, hermanos, debemos predicar el Evangelio sabiendo que vamos a tener distintas reacciones. Y una de mis oraciones al leer esto es que, al enseñar esto, es que podamos ser una iglesia que predica el Evangelio. Que podamos ser una iglesia que siembra el Evangelio. Que cada uno de nosotros, cuando estamos acá reunidos, estamos dispersos por ahí, estemos sembrando la palabra. Y sabéis que cuando sembrés la palabra va a haber distintas reacciones. No te desanimes, sigamos sembrando. Y yo no sé si acá en un año vamos a ser 100 personas o vamos a ser menos, 10, no lo sé. Pero nuestra tarea no es salvar personas, es predicar el Evangelio. Así que, por favor, es mi anhelo es que prediques el Evangelio, es que cada uno de nosotros no te canses de sembrar la palabra. Tal vez te pasa porque a mí me pasa, nos desanimamos. No te desanimes, sembrá, y Dios dará el fruto como Él quiere. Pero si vos estás escuchando esto, tal vez te das cuenta que no sos un creyente. Tal vez te das cuenta que estás acá, que sos de los que asiente, de los que, ok, me gusta escuchar el Evangelio, pero todavía no te has entregado al Señor. Bueno, si ese es tu caso, yo te ruego, por favor, que hoy mismo, en este momento, te arrepientas de tus pecados y corras a la cruz. ¿Oramos? Señor, queremos alabarte en esta mañana, darte las gracias, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, tú has hecho que la luz del Evangelio nos resplandezca. Y queremos, Dios, ser obedientes a lo que tú nos mandas como iglesia y salir a predicar el Evangelio, a hablarle a otros de Cristo. Ayúdanos, Dios, por favor. A veces, al ver tanta oposición, nos cuesta, nos desanimamos, pero ayúdanos, por favor. Yo te ruego que tú levantes aquí en la costa una iglesia que ame a los perdidos, Dios. Que clame por los perdidos, que predique el Evangelio, Señor, que cada uno de nosotros, cuando no estamos reunidos en otros lados, estemos hablando de ti, Dios. Y te rogamos, por favor, Señor, que tú, que eres el único que puede salvar, estés llamando a los pecadores al arrepentimiento y a la fe por medio de la predicación de tu palabra. Por favor, Dios, ayúdanos, necesitamos, para ser una iglesia evangelística que predica, necesitamos, Dios, de tu gracia. Ayúdanos. Y también te ruego, si hoy mismo hay alguien que representa cualquiera de estos tres terrenos, que te está rechazando por alguno u otro motivo, Dios, por favor, que tú le llames y que pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en ti. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén.